Bueno, Shabbat Shalom para todos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bendecidos, alegres, ¿cierto? Una vez más aquí en la presencia de nuestro Abacadosh, en su lugar santo. Y bueno, quiero que dispongan hoy sus vidas y su corazón primeramente para lo que el Padre quiere instruirnos en medio de esta mañana. ¿Listo? Primero vamos a entregarle este tiempo a nuestro Eterno. ¿Listo? Entonces ahí donde ustedes están. Bendito Abacadosh, te damos gracias, papá. Gracias por este día al cual tú nos regalas en tu presencia, en el cual, bendito Eterno, nos das el privilegio de poder estar delante de ti, de poder escuchar tu voz, de poder sentirte, de poder tenerte acá con nosotros, de poder, Padre Celestial, habitar con tu Ruach HaKodesh, de poder, Eterno, ser llenos de tu Espíritu Santo, de poder ser llenos de tu presencia una vez más, papá. Te damos gracias en medio de este día. Yo te pido que el mensaje que tú tienes para tus hijos en medio de este día, papá, en medio de esta mañana, sea recibiéndolo con todo el agrado, con toda la disposición, Eterno, y seas haciendo todo lo que tú tengas que hacer en medio de este tiempo, en cada una de las vidas de tus hijos, en cada una de las almas, de cada uno de los que están en medio de este lugar. Que no sea yo, papá, sino que sea tu presencia y tu Ruach HaKodesh habitando y a través de esta enseñanza, oh Kadosh. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Venimos con un estudio de Hechos, ¿cierto? Ya todos saben en qué capítulo vamos. En el 6, ¿listo? Entonces vamos a Hechos 6. Ahí en sus escrituras. Después de Juan, antes de Román. ¿Listo? ¿Cuál es el título que tiene ahí su escritura? Elección de 7 diáconos. Elección. ¿Qué otro? 7 hombres escogidos para servir. Así es. Entonces, en la versión que yo les voy a leer es en la versión israelita nazarena. ¿Listo? Entonces, por si es diferente a la de ustedes. Y dice elección de 7 diáconos. Entonces, vamos a ir leyendo. Se los voy a leer en esta versión. En aquellos días, cuando se estaba multiplicando el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los yahuditas, helenistas, de los judíos helenistas, contra los judíos hebreos. Decían que a sus viudas las descuidaban en la distribución diaria. Entonces los 12, después de convocar a todo el grupo de los discípulos, dijeron: no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Yahweh para servir a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos de espíritu y de sabiduría, para que los encarguemos de esta tarea. Nosotros seguiremos ocupándonos de la oración y en el servicio de la palabra. La propuesta agradó a toda la multitud y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de espíritu de santidad, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un proselito de Antioquía. Los presentaron delante de los enviados y ellos, después de orar, les impusieron las manos. El mensaje de Yahweh siguió creciendo y se multiplicó extraordinariamente en Jerusalén el número de los creyentes, y una gran multitud de sacerdotes se iba haciendo obediente a la fe. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a ir verso por verso. Y vemos acá un personaje muy importante en la escritura, que tal vez en Hechos no lo habíamos tocado. Y vemos que la palabra del Eterno utiliza a varias personas, y en ocasiones se trata de hombres y mujeres de Yahweh. Los moverá de un modo muy poderoso, a veces por muchos años o a veces solamente por un momento. Vemos que acá el Padre utiliza la vida de un siervo en específico en gran manera, ¿sí? Por un momento o por muchos años. Mientras que nosotros seamos fieles a lo que el Eterno tiene para nuestras vidas, debemos entender que las recompensas serán eternamente placenteras. Para nosotros no se necesitan bastantes recursos. Lo importante es que sea que lo que Yahweh te mande a hacer, tú lo hagas con el corazón y de voluntad. Si lo haces con fidelidad y con alegría, primeramente con obediencia, Él te dará una gran recompensa. ¿Y quién de nosotros anhela ser ese siervo? Amén. ¿Solo uno?
Todos, ¿cierto? Anhelamos tener una gran recompensa como escogidos de Yahweh. Entonces, en este capítulo nos encontraremos con un personaje muy importante y estaremos hablando de él. ¿Listo? Y vemos que, vamos a ir al primer versículo. ¿Qué dice el primer versículo? ¿Alguno que lo lea? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así es. Este capítulo, para que usted lo escriba ahí, se va a llamar Organización de la Comunidad Creyente. ¿Listo? Organización de la Comunidad Creyente. Y vemos que decía que se multiplicaban los discípulos, ¿cierto? Cada vez más. Y que más personas de Yahweh, más personas estaban recibiendo el mensaje del Evangelio. Y dice que en aquellos días se multiplicaban los discípulos. Entonces en aquellos días los creyentes se multiplicaban. Y aconteció que hubo una queja, una murmuración de los griegos, y estábamos hablando de los judíos helénicos. Ahí en su Biblia dice judíos helénicos, ¿cierto? O griegos helénicos. Entonces, ¿pero qué significa la palabra o qué significa los judíos helénicos? Vamos a mirar. La Biblia llama helenistas a los judíos que hablan griego. Y en sus sinagogas leían la Biblia en griego, ¿sí? Eran judíos, pero hablaban en griego y actuaban como los griegos. Y vivían, y todas sus costumbres eran de acuerdo a los griegos, ¿sí? Personas no griegas que hablaban lengua griega y adoptaban la forma de vivir de ellos. Pero para que ustedes lo tengan en claro, pero no vamos a profundizar tanto en eso. ¿Listo? Y vemos que ellos estaban en contra de los hebreos, ¿sí? Aquí hay dos grupos. Acá hay dos grupos de gente judía. Y vemos a los judíos helenistas y los judíos hebreos, ¿sí? Y los judíos helenistas estaban en contra de los judíos hebreos. Entonces, vemos que los judíos helenistas, pues ya vemos, eran provenientes del extranjero, específicamente las provincias griegas, ¿sí? Entonces, vemos que la palabra ellas o helenistas viene y significa los judíos nativos. Eran los que habían nacido y crecido en la tierra de Israel, ¿sí? Evidentemente, se les estaban dando privilegios a los nativos contra de los extranjeros, ¿sí? La queja específica era que sus viudas eran desentendidas. Vemos que el padre en Éxodo 22, vamos a Éxodo 22. Éxodo 22, del 22 al 24. Y dice, pero acá en el 16 hay un título que dice responsabilidad social, ¿sí? Entonces en el 22 dice, no explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro de que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Vemos que había una responsabilidad con el pueblo de Israel, que era ¿qué? Cuidar a los huérfanos y a las viudas. Acá específicamente está hablando sobre las viudas, ¿sí? Y vemos que probablemente en el exilio, ellos venían del exilio, ellos estaban en medio del tiempo del exilio, que llegaron para vivir en Israel, y los que vivían allí muchísimo tiempo, y puede ser llamados griegos, no solamente estaban de visita, ellos venían por un tiempo, pero había un problema. ¿Cuál era ese problema? Había la murmuración. Y vemos que la murmuración en una quejilá puede llegar a destruirla, ¿cierto? Porque empieza uno, sigue el otro, y sigue el otro, y sigue el otro, y sigue el otro. Y cada uno se mete en su murmuración y todo era mentira, ¿sí? Entonces vemos que acá los judíos helenistas venían con una murmuración entre los provenientes del exilio y los que vivían en la tierra, ¿sí? Los judíos helenistas venían como visitantes contra los que ya vivían en la tierra de Israel, ¿sí? Y vamos a mirar sobre qué trataba o a qué se debía el menosprecio, porque dice que acá sus viudas eran desentendidas o menospreciadas. Y vamos a mirar por qué lo dice, ¿sí? Dice que se trataba de que eran menospreciadas en el ministerio diario de sus viudas. Y ahora encontramos bíblicamente que acá
como lo veníamos leyendo en Éxodo 22 al 24, vemos que el pueblo de Israel, su labor era cuidar muy bien de las viudas, ¿sí? Desafortunadamente, hoy las viudas con frecuencia son ignoradas y no se les presta atención. Vemos que muchas cosas de las que hacían antes en Israel, pues ya no las vemos hoy acá. Hoy no las vemos físicamente hoy acá. No se les apoya ni se les insiste o no se les presta la atención necesaria como antes lo hacían en los primeros tiempos o en los creyentes, ¿sí? Y vemos que acá un ejemplo, y es si dentro de un matrimonio, vemos cómo lo mantenían ahí o cómo lo tenían en ese momento. Si dentro de un matrimonio el hombre de la familia muere, la comunidad, ¿qué debe hacer? Debe intervenir y ser una bendición para proveer los recursos necesarios. Entonces estos judíos de fuera de Jerusalén estaban quejándose y murmurando contra de aquellos que vivían allí con respecto a las raciones diarias. Podríamos decir que el ministerio diario de sus viudas se estaban quejando porque ya no estaban haciendo lo mismo con sus viudas. ¿Y por qué? Entonces vamos a ir al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ok. Ahí dice que los 12. ¿Quiénes eran esos 12? Los 12 eran los 12 discípulos o los 12 apóstoles, que habla ahí en la escritura en este momento. Entonces, vemos que vamos a ir a Deuteronomio 15, del 4 al 8. ¿Quién lo tiene? Deuteronomio 15, del 4 al 8. No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Adonai tu Elohim te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Recibirás esta bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Adonai tu Elohim que te entregó hoy. El Eterno tu Elohim te bendecirá tal como lo prometió, prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán. ¿Hasta cuál? Hasta el 8. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Adón tu Elohim te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. No seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año de anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. Listo. ¿Qué dice en el versículo 7? Acá dice en esta versión: si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no endurecerás tu corazón. ¿Sí? Y como les venía hablando antes, hoy en día ya no se ve eso. O les pregunto, ¿cómo es el gobierno hoy en día? Se olvidó del pueblo. Se enfocó simplemente en sus propias riquezas, en lo que ellos querían, en lo que ellos tenían. Y ahora ya no cubren las necesidades de un pueblo, ¿sí? Y como lo vemos en Deuteronomio 15, del 4 al 8, ese no es el orden que la palabra establece. La ayuda debe venir del mismo pueblo del Eterno. Pero ahora ya no nos enfoquemos en el gobierno, sino que el pueblo somos nosotros, ¿sí? Digamos que nosotros somos ese pueblo. Y si tal vez un hermano está pasando una necesidad, ¿cómo debe ser nuestro corazón? Generoso, ¿sí? No debe ser un corazón duro ni puedes cerrarle tu mano a tu hermano, ¿sí? Entonces, vamos a ir a también un versículo que nos habla sobre eso y es Deuteronomio 15, del 10 al 11. Y se los voy a leer acá. Con generosidad le harás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que Yahweh tu Elohim te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Y vemos que en Hechos de los Apóstoles, estaban ayudando a las viudas, ¿sí? Y vemos que el corazón de Yahweh está con los que obedecen, y ese era un mandato que el Eterno les había entregado al pueblo. No simplemente era, si usted quiere, hágalo. No, les está diciendo, tú no lo vas a hacer, ¿sí? Tú le vas a abrir el corazón a tu hermano y le vas a ayudar en lo que él necesite. Entonces,
vemos que este Hechos 6 nos confronta mucho, porque primero vemos un pueblo que tal vez no estaba cumpliendo con las ordenanzas al pie de la letra como el Eterno lo decía, pero vamos a ver por qué, ¿sí? Porque para todo hay una explicación. Entonces, vamos a ir al versículo 2 y se los voy a leer en esta versión. Dice, entonces los 12, después de convocar a todo el grupo, los 12 discípulos, después de convocar a todo el grupo de los discípulos, dijeron, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Yahweh para servir a las mesas. Entonces, dice que los 12 eran 12 discípulos y ellos tenían que hacer las labores que el Eterno les había mandado, y no eran poquitas, eran todas, de estar cuidando a su pueblo, de estar pendiente de las necesidades de sus huérfanos, de sus viudas, ¿sí? Para que todos estén contentos, para que un pueblo esté contento, ¿sí? Pero vemos aquí que ellos ya estaban desgastados y ya no podían decir, no, yo ya no puedo con todo esto, o ya es demasiado para todos nosotros. Entonces quisieron buscar una ayuda, ¿sí? Entonces, vemos que donde dice ahí la distribución diaria, ¿qué significa eso? El pueblo, su responsabilidad de ayudar a las viudas seriamente, tomaba seriamente esa responsabilidad, porque no tenían más apoyo, pero también esperaban que ellas sirvieran fielmente a Yahweh, ¿sí? Vemos que ellas también tenían que cumplir algo específicamente ahí, porque decíamos que, bueno, los israelitas ayudan a las viudas, pero ellas quedaban a cambio. Vamos a ir a 1 Timoteo 5, del 3 al 16. 1 Timoteo 5, del 3 al 16. ¿Quién lo tiene? Atiende a toda viuda que no tenga nadie quien la cuide, pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Yahweh en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada al Elohim. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Yahweh, día y noche ora a Yahweh pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente en vida. Muerta en vida, perdón. ¿Hasta el 16? Hasta el 16. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su esposo. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a los creyentes. Ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Yeshua y querrán volver a casarse. De esta manera serían culpables de romper su promesa anterior. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo en casa chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decirles nada contra ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Ahí está. Hasta ahí. Listo. Entonces vemos que le decía el Padre, mándale o dale ordenanza a tu pueblo, al pueblo de Israel, para que ninguna iglesia, decía a las iglesias, ¿sí? A las iglesias, para que ninguno de ellos quede como fuera de lo que se estaba ordenando, de lo que el Padre quería ver en cada una de sus iglesias, ¿sí? Pero acá hay unas condiciones, ¿sí? De las viudas. Dice, solamente ayudarás a las viudas de 60
años en adelante, ¿cierto? ¿Por qué? Si prestaban atención, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque si son menores, están expuestas a su forma A sus deseos carnales, exacto. Dice que las jóvenes se pueden descarriar y pueden decir, no, pues ya se murió mi marido, pues yo me vuelvo a casar, porque está joven, ¿sí? Entonces vemos que habían también unos requisitos para poder las viudas ser ayudadas, ¿sí? Entonces vemos que en este momento, naturalmente, ese pueblo estaban sujetos a Roma, ¿sí? Pero aún ocupaban sus oficios o sus oficinas gubernamentales y eran el liderazgo de Israel. Y vamos a ver más adelante que era el sacerdote, los Kohanim, que convocaba a otro sacerdote para que estuviera a cargo de las viudas, ¿sí? Y acá vemos, bueno, pero ¿de dónde salen como esos recursos para poder ayudar a las viudas? ¿Sí? Entonces vemos que esas ofrendas, porque eran ofrendas que las personas daban para poder cuidar sus viudas, y estaban a cargo de los diezmos y las ofrendas que el pueblo se encargaba, y por tanto de este dinero se mantenían a las viudas, ¿sí? Y vemos que es algo muy significativo y lo vamos a ver en el siguiente verso. Vamos a ir a Deuteronomio 26:12. Cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas y los extranjeros, los huérfanos, las viudas, y para que tengan suficiente comida en tus ciudades. Así es. Entonces ahí dice, el dinero que tú nos des va a estar para los sacerdotes y ellos se lo van a gastar o lo van a malgastar. No, ahí vemos que había había para unas ocasiones específicas donde iban las ofrendas y los diezmos de todo el pueblo, ¿sí? Y vemos que dice que cada 3 años tienes que ofrecer este diezmo de tus cosechas, cada 3 años. Entonces, vamos a poner ahí en sus cuadernos, van a poner un título que se va a llamar Reorganización de la Comunidad Creyente, ¿sí? Y en la comunidad de creyentes de la iglesia primitiva no estaban velando por todas las viudas, pero démosles el beneficio de la duda, pues tal vez no era por mala voluntad, sino por descuido o falta de alcance. Vemos que, como les decía antes, para todo hay como una explicación, y vemos que no se les estaba, lo que decían los judíos helenistas era cierto, no se les estaba dando lo que era correcto o todo lo que decía la palabra. ¿Pero por qué? Y era por todo lo que les venía diciendo, ¿sí? Y se hace evidente la buena intención de los apóstoles, ya que ellos se dispusieron a cambiar la situación. Y en el proceso se dieron cuenta que su labor no daba abasto para las necesidades que debían cumplir. Necesitaban de la colaboración de más hermanos. Entonces, vamos a pasarlo a este tiempo, ¿sí? Los apóstoles en este tiempo, ¿quiénes serían? O los que estaban, exacto, los siervos del Eterno. Pero ellos estaban a un rango un poco mayor del pueblo, ¿sí? Entonces ellos estaban a cargo de todo lo que los pueblos necesitaban, y aparte sobre la instrucción, sobre que tenían que darse las ofrendas, sobre ver que todos estaban cumpliendo, sobre la oración, sobre la instrucción que daban al pueblo, ¿sí? Entonces vemos que no era una tarea fácil, y vemos que estos hermanos necesitaban colaboración de más siervos, pero estos siervos tenían unas condiciones, o por decirlo así, unas características específicas para poder ser elegidos para esta labor, porque uno dice, no, pues una labor, pues eso no es tan importante, darle viudas, alimento a las viudas, estar pendiente, pues eso no es tan importante, pero vemos que sí, y cada una de las cosas que el Padre nos manda a servir, como les decía al principio, una introducción, así sea pequeña, ¿cómo se debe hacer? Con un corazón agradable, con obediencia, con excelencia, así es. Entonces, vemos que dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra del Eterno para servir a las mesas. No es que ellos quisieran descuidar a las viudas, pero ellos también debían enfocarse en lo que el Eterno les había mandado hacer en medio de ese tiempo. Y hasta ese momento los apóstoles no solamente estaban dedicados a enseñar, sino también a servir a los creyentes.
pero se dieron cuenta que era imposible hacer ambas cosas. Por lo tanto, decidieron elegir a otros hermanos para que se dedicaran en los asuntos administrativos, mientras que ellos servían a la comunidad con la palabra de Yahweh. ¿Listo? Y vamos a ir al verso 3. ¿Listo? ¿Qué dice el verso 3? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Ruach HaKodesh y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Listo. Entonces, vemos que los apóstoles en medio de ese tiempo, los primeros apóstoles eran estudiantes de la palabra de Yahweh. Entonces, dice aquí en el versículo anterior, no es bueno ni es agradable, o como ustedes lo quieran llamar, que nosotros nos alejemos de la palabra del Eterno para servir o administrar las mesas. Por eso el Padre nos envía a un pueblo. Por eso el Padre envía personas encargadas a una tarea en específica en la comunidad o en las iglesias, ¿sí? Vemos que los líderes estaban a cargo de todo el pueblo, pero ¿habían qué? Habían grupos diferentes, habían servidores, habían hermanos que también podían ayudar. Y entonces ahí los 12 apóstoles se dan cuenta, nosotros no podemos solos, ¿sí? Entonces, vemos que es interesante notar que los requisitos para los servidores no simplemente eran materiales. Y vemos, se los voy a leer en esta versión. Vamos a leer el versículo 4, el 3 y el 4. Así que, hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres. ¿Cuántos eran? 7. De buena reputación, llenos de espíritu y de sabiduría. ¿Llenos de qué? De espíritu y de sabiduría. Para que los encarguemos de esta tarea. No, dice el 4, nosotros seguiremos ocupándonos de la oración y en el servicio de la palabra. ¿Qué vemos acá? Eran 7 hombres. ¿Y alguno de ustedes sabe qué significa el número 7? Es el número de la perfección. Es el número de Yahweh. Entonces vemos que acá 7 hombres decía que era un propósito importante, ¿sí? No nos queda cualquier cosa. Era un propósito que Yahweh había mandado. Porque primeramente, obviamente, los discípulos tenían que pedirle al Eterno, Padre, ¿será que este siervo sí es apto o no es apto? ¿Sí? Porque ellos no se dirigían por sus propios conocimientos, sino por lo que el Eterno les quería o les demandaba para el pueblo. Entonces, dice que elijan entre ustedes hombres que tengan testimonio. Y acá nos vamos a empezar, llegamos a una parte en donde ya como pueblo o como siervos del Eterno, cada uno individualmente se va a empezar a analizar. Se va a empezar como a decir, bueno, si yo quiero ser parte de esos 7, ¿cómo debo ser? O cómo mi vida es, ¿sí? O si lo estoy haciendo, o tengo al menos una característica de las que el Padre pide. Entonces, como les decía antes, el número 7 tiene que ver con un propósito. Pero, ¿cuáles eran los requisitos? Que estuvieran llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y alguno que me dé un ejemplo de cómo era, o cómo es una persona llena del Ruach HaKodesh. O cómo sería una persona llena del Ruach. Con sabiduría, con entendimiento, con O bueno, otra pregunta antes de esa. ¿El Eterno ya les dio a ustedes el Ruach HaKodesh? ¿O Él se lo da a todos? Sí, señora. Listo, entonces vamos a ir a Isaías 59. Isaías 59 del 20 al 21. Y se los voy a leer. Y dice, el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar a Israel, a los que se hayan apartado de sus pecados, dice Yahweh. Y vamos a poner atención en el versículo 21 acá. Y este es mi pacto con ellos, dice el Adón. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, Yahweh, he hablado. El Eterno ha hecho un pacto con sus hijos. ¿Y qué es? Que su espíritu nunca se va a apartar de ellos, ¿sí?
Entonces, ¿nosotros somos hijos de Yahweh? Sí, sí. Así es, amén. Pero créalo. Amén, amén. Amén. Entonces, vemos que si nosotros somos hijos de Yahweh, hemos recibido de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh. Pero en la primera pregunta que les hacía, ¿cómo es una persona con el Ruach HaKodesh? ¿O cómo eres tú? ¿Sí? ¿O tú te consideras una persona con el Ruach? Entonces, son preguntas que nos llevan como a mirar más allá. Y acá en este Isaías 59, que veníamos leyendo, dice que, y establece que como resultado de la fe en Yahweh se nos otorgará el Espíritu Santo para habitar entre nosotros, el Espíritu Santo que habita entre sus hijos. Y vemos que es interesante notar que los requisitos para estos servidores no eran solamente materiales. No era que, hoy no dice, no era que, bueno, estos 7 hombres tienen que tener propiedades, tienen que tener plata, dinero, o tienen que tener posiciones, tienen que ser de alto rango, o si no, no sirve, o si no, el Eterno no los va a mirar, ¿sí? Pero entonces acá nos dice, yo no quiero lo material, yo quiero es que usted sirva, yo quiero es que usted tenga todas esas características para participar entre sus 7. ¿Y qué significaba el número 7? Propósito. Entonces esta tarea era un propósito, ¿sí? Entonces vemos que eran sobre todo espirituales los intereses del Padre, ¿sí? Física, pero asegurándose que para ellos también estuvieran llenos del Ruach HaKodesh y tuvieran sabiduría, es más importante que la capacidad natural, y por la voluntad de ser guiados por el Yahweh. ¿Y ustedes piensan que el Ruach HaKodesh y la sabiduría es más importante que las cosas naturales? Mucho más importante. Porque si el Eterno no lo entrega, o cada vez, o cuando llegamos a este lugar, o a sus caminos, fuimos llenos del Ruach HaKodesh. Pero otra pregunta, ¿ustedes lo han mantenido hasta el día de hoy? ¿O por un momento se nos fue? ¿Sí? ¿Y cómo se refleja ese Ruach HaKodesh? ¿Sí? Eso va con acciones, ¿sí? No simplemente va con palabras de decir, no, yo sí tengo el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? No, porque pues el Eterno me lo entregó, y ahí dice su palabra que el Eterno le entrega a sus hijos. Pero tú lo estás viviendo, porque el Eterno puede entregar, ¿sí? Pero tal vez en tu vida diaria no lo estás haciendo, ¿sí? Y acá eran 7 escogidos o 7 hijos de Yahweh que viera desde su testimonio, desde su casa, desde cuando se congregaban, desde cuando se les enseñaba, que realmente tenían el Ruach HaKodesh, ¿sí? Y la primera, para que usted escriba ahí, personas con el Ruach HaKodesh, o cómo actúa una persona con el Ruach HaKodesh. Y la primera es, tienen una verdadera fe. ¿Ustedes tienen fe? Amén. Amén. ¿Qué es la fe? Es creer. La fe es creer en el Dios verdadero y en todo lo que nos enseñan de la palabra de Dios y de muchas cosas, pero que sean todas dirigidas al Rey Celestial. Listo. Entonces vemos que la fe o la verdadera fe en un creyente se debe por su obediencia, por su voluntad a Yahweh, que se mantiene en todo momento. Otra pregunta, cuando vienen dificultades o momentos difíciles en los que uno dice como que no, me desenfoqué, ¿ustedes permanecen ahí? ¿O permanecen fieles de decir, no, yo confío en el Eterno de que Él va a estar conmigo? Porque uno puede decir, yo tengo fe, pero se prueba la fe en los momentos donde uno no tiene nada, donde uno ya no ve nada como con soluciones, ¿sí? Y ahí es donde el Padre te pregunta, ¿no era que tú tenías fe? Entonces, vemos que esa persona no se deja mover por las situaciones, sino que pone en primer lugar a Yahweh. ¿Qué va en primer lugar en tu vida? ¿Tú sí lo tienes como primer lugar ahí? Sí, claro. ¿O en terceras? Primero el dinero, primero busco trabajo y ahí sí. ¿Sí? Entonces, Sí, la primera es pedirle permiso. Ni siquiera abrir los ojos para levantarnos, estar de pie. ese es el problema, No cesamos. que ya sabemos lo que el Padre hace, lo que Yahweh es,
pero no lo estamos viviendo. Eso. ¿Sí? O se nos olvida preciso en esos momentos, porque dice que el ser humano es muy olvidadizo, pero para algunas cosas, para las cosas de Yahweh. ¿Sí? Eso sí a veces se nos olvida, como que no me acordaba que yo tenía un Dios. ¿Sí? No. Entonces, Pues sí, la segunda característica de un hombre con fe, tiene sabiduría. Y vemos que una de las cosas que pedía el Eterno a través de los 12 apóstoles o los 12 discípulos era que esa persona tuviera sabiduría. Y la sabiduría muchas veces la confundimos con el conocimiento. De decir, yo tengo sabiduría, porque yo sé, porque yo me sé toda la Biblia, porque yo la he leído 2 veces, porque yo predico, porque yo enseño. Pero esa no es la sabiduría, porque en ese pequeño error cayó un personaje que vemos, y es Salomón. Él pidió por sabiduría y el Padre se la otorgó, ¿sí? Pero él convirtió esa sabiduría con un conocimiento. Y ese conocimiento nos puede llevar ¿a qué? Envanecer nuestro corazón. Exacto. Y también al orgullo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene un hombre con sabiduría? No toma decisiones apresuradas. Y esta primera característica ya nos lo dice todo. Y es de decir que en los momentos de que se me aparece una oportunidad de un trabajo súper wow, pero yo tengo que trabajar los sábados. No, pues yo no voy a la iglesia los sábados porque, pues no, porque yo necesito plata, yo necesito el trabajo, ¿sí? Entonces, vemos que en medio de esos momentos, ahí es donde el ser humano piensa primero en su propio conocimiento, en decir, pues bueno, yo tengo que trabajar, yo tengo que conseguir dinero porque es para mi familia, ¿sí? Pero quitó en primer lugar al Eterno. Y ahí ya perdió la verdadera fe. Ahí ya perdió una característica. Entonces, una pregunta que les hago. ¿Ustedes han tomado decisiones apresuradas? Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces que se nos va el Espíritu Santo por un momento y viene nuestra carne a relucir, ¿sí? Entonces, hay una cita bíblica, si no estoy mal está en Santiago, o el que si ustedes saben me lo dicen, que dice que muchas veces nosotros pensamos en los planes que nosotros mismos tenemos, en de hacer una cosa, mañana me voy para tal lugar, mañana voy a hacer esto, listo. Y eso lo voy a hacer y nadie me va a hacer cambiar de parecer. Pero se nos olvida por un momento decir, Padre, ¿eso es lo que tú quieres? ¿No? Se nos va la sabiduría por un momento, ¿no? Porque un hombre sabio toma las decisiones conforme a la voluntad del Eterno. Un hombre sabio acepta la voluntad de Yahweh. ¿Tú aceptas la voluntad de Yahweh para tu vida? ¿En todo momento? Claro que sí. Sí, señora. Y esa pregunta uno la tiene que pensar muy bien, ¿sí? Porque uno puede decir, sí, yo lo hago, pero tal vez no, ¿sí? Entonces, ¿qué también tiene un hombre de sabiduría? Una mente íntegra, ¿sí? Una mente apartada o santa, ¿sí? Y vemos que un hombre santo no es perfecto, pero sí es apartado para allá. ¿Tu mente está apartada para el Eterno? ¿Tu mente es íntegra? ¿O se enfoca en los placeres de este mundo? ¿O en todo tiempo tienes el trabajo, me tengo que ir porque ya se va a hacer tarde, mire la hora que es? ¿O será que ya se va a acabar el ayuno? ¿Hasta qué horas vas de Kiddush? ¿O qué estás pensando en este momento? ¿Cómo está tu mente en este momento? ¿Sí? Y digamos que tú al ser humano lo puedes engañar y puedes decir, no, mi mente está bien, mi mente está santa, mi mente está sana. Pero cuando tu mente realmente es sana, porque tú al ser humano le puedes mentir, pero al Eterno no. Dice que Él conoce todo. Él ve tus pensamientos, sabe lo que vas a decir, lo que estás pensando, lo que vas a hablar, lo que vas a hacer, cómo vas a actuar. Entonces, ¿qué más dice que tiene un hombre con sabiduría? Tiene un hombre o vive de acuerdo a lo que es verdad y a lo que es correcto. Ya todos nosotros acá sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Ya todos sabemos que si yo hago esto, no la estoy embarrando, estoy pecando, ¿sí? Pero vemos que un hombre que realmente tiene sabiduría piensa antes de actuar. No actúa y después pienso y después reflexiono. Uno dice, no,
¿Qué estoy haciendo? O pienso primero en lo que voy a hacer. ¿Esto le agrada al Eterno? Y si sí, pues lo hago. Y si no, pues no lo hago. ¿Sí? Pero muchas veces, aunque no le agrada al Eterno, yo lo hago. ¿Sí? Y ahí ya perdimos ese toque de sabiduría que tal vez quisimos tener. O que tal vez dijimos que teníamos. ¿Sí? Dice que actúa lo que es verdad. ¿Y qué es verdad? Su palabra, sus mandamientos, sus escrituras. Un hombre sabio actúa todo lo que dice, todo, lo hace correcto, ¿sí? ¿Qué más tiene? Actúa con prudencia. ¿Cuántas veces hemos sido imprudentes? Muchas. Un ejemplo muy sencillo, o un ejemplo natural, que tú llegas a un semáforo y el semáforo está en rojo, pero a ti no te importa y tú pasas. Así, y el policía está ahí. No, tú pasas. ¿Y qué pasa? Uno le dice, la persona imprudente. Sí, es imprudente, porque pasa y mire todas las personas que están pasando. ¿Cuántas veces nos ha pasado, pero en el ámbito espiritual, en nuestra vida diaria? ¿Cuántas veces hemos sido tan imprudentes que así esté el padre ahí al pie, nosotros no nos importa, seguimos? ¿Sí? Se nos olvida un poquito esa sabiduría. Son humildes. ¿Y cuántas de las personas acá han dicho, es que yo soy humilde, o yo tengo la mera humildad? Muchas veces ha salido en nuestra boca eso, de decir, ay, pero es que usted, no, yo soy humilde, yo tengo la humildad a 100. Y entonces al Eterno, ahí es donde te dice el Padre, ahí te prueba. Ahí el Eterno te dice, muy humilde usted, ahora lo voy a llevar a que entienda lo que es ser humilde. ¿Sí? O para ustedes, o uno que me diga para ustedes qué es humildad. Cuando reconoce su condición, cuando reconoce. Cuando reconoce. ¿Qué más? Cuando reconoce sus padres también. Esteban, ¿qué es una persona humilde? Aceptada, sí. Todos nuestros padres, sí. Una persona humilde, pues aquella que tiene la sabiduría para tomar decisiones, digamos, en el ámbito de que se le está corrigiendo algo, en vez de actuar impulsivamente, recibe la corrección y medita en qué le puede ayudar con lo que le está corrigiendo. Okay. Algo muy importante que dijo mi mamá era que reconoce su condición. ¿Y cómo es el ser humano? Con una condición ¿qué? Caída, carnal, humana, ¿sí? Con pecados, ¿sí? Pero cuando él acepta su condición, ahí sí realmente se le ve su humildad. Ahí sí el Padre, porque el Padre le saca a relucir todo lo que usted tiene. Todo lo que usted tiene. Y cuando uno dice, sí, la embarré, sí, fui yo. No empieza a echarle la culpa a otros. Y así como dijo Esteban, actúa prudentemente, ¿sí? No es impulsivo. Y otra cosa y muy importante que dice, teme a Yahweh y guarda su mente, guarda sus acciones, ¿sí? Y ¿qué es temer a Yahweh? ¿Qué es temer a Yahweh? Puede ser más respetando el ser. Listo. Y cada una de esas cosas que ustedes están diciendo, ¿las viven realmente? Muy poquitas veces. A veces se nos olvida. Listo. Otra cosa de las características de una persona que tiene Ruach HaKodesh, y eso que son bastantes, entonces es todo. Es una persona de testimonio. Y el testimonio se comparte mucho con mi ejemplo o como yo vivo diariamente. ¿Tú tienes testimonio? ¿En todo tiempo reflejas a Yahweh en tu vida? Faltan muchas cositas por ser uno muy perfecto. Un ejemplo. Estamos con nuestra familia que, por decirlo así, es del mundo, no conoce. Y uno le dice, bailes esta canción, báilesela. Y uno dice, no, pues estoy con mi familia, ellos no conocen. Sí. Ellos no conocen, yo tengo que hacerlo porque yo soy, ¿sí? Y después van a decir que yo soy un amargado, y no, los hijos de Yahweh no son amargados. ¿Sí? Entonces, allá se mete a bailar. Entonces, vemos que es una persona de testimonio. No, ni con su propia familia. No, ¿sí? para nada. Entonces, ¿cómo es una persona con testimonio? ¿Vence el temor? Sí. ¿El temor de qué? O más bien no temor, el miedo. El miedo de que lo estén criticando a cada rato. El miedo de que le digan, no, pero es que usted se volvió ahí todo antipático cuando conoció de su Dios.
el temor de que lo estén juzgando a cada momento, de que no lo acepten en muchos lugares. Ya no interesa que nos critiquen así, que nos murmuren y hablen mal de nosotros y digan. Y mira que Sí, esta me de preocupa. las cosas, mira que para nosotros es fácil. Es fácil decirlo porque simplemente nos están juzgando con sus palabras, ¿sí? Eso. O tal vez nos están rechazando. Pero pasándolo al tiempo de los hechos, de acá atrásito de Juan, de Lucas, de Pedro, de Pablo, ¿cómo vivió Pablo? Él no fue simplemente que le dijo, no váyase de acá. No, él le dieron con todo. Sí, realmente un siervo de Yahweh es probado en todo, en todo. Y con su mayor enemigo que es su familia. Sí. Entonces, es fácil para nosotros decir, no, pues eso no me importa porque yo tengo el Espíritu Santo. Pero a veces se nos olvida, ¿sí? O a veces decimos, eso no importa. Pero cuando tú miras todo lo que fueron probados estos 12 siervos del Yahweh, ya es diferente. O ya es diferente, como que dices, no, así me falta todavía morir. Porque eso nos lleva a morir, ¿sí? Dice que vence las dudas y guarda su forma de hablar, ¿sí? Un ejemplo. Si su hermano es ñero y le habla a usted ñero, ¿cómo usted va a actuar? No, señor, hay que reprender lo que nos hay que seguir Extranjero. Y para la señora Ligia, pues lo reprende. Y mira que ahí se ve mucho el carácter, mucho. Porque cuando tú tienes el carácter, porque muchas veces dice la persona, yo tengo carácter, porque es que yo hablo duro, yo tengo un tono de voz gruesa, yo mando, yo ordeno, Pero el padre dice, eso no es carácter. El carácter es que usted se permanezca ahí y no se deje mover. El carácter va muy bien de la mano sobre la identidad. ¿Sí? ¿Tú tienes identidad como el padre o como los hijos del mundo? Como los hijos de Yahweh. Entonces, en esa situación, ¿tú cómo actuarías? Uy, no, ¿qué le pasa? No. O ¿cómo uno hablaría hacia estas personas? Siendo testimonios. Sí, como buen ejemplo. Sí, exacto. Dando buenos testimonios. Otro ejemplo, cuando tú estás en santidad como joven y te envían a un colegio presencial, un colegio que está lleno de tantas cosas, se ve de todo. Sí. Y usted termina saliendo, ¿qué? O permanece o se desvía, ¿sí? Ahí, por eso siempre hay dos caminos por el cual uno quiere tomar. ¿Es luz o es oscuro? Así es. Entonces, ¿usted quiere permanecer en Yahweh o se va? O mejor siga sus propios destinos, lo que el universo le diga, o lo que Yahweh te diga. ¿Sí? Entonces son cosas muy sencillas, o ejemplos fáciles de la vida, pero que en los momentos en los cuales tú los pasas, es probada tu testimonio, tu identidad y tu sabiduría. Poner todo ¿Sí? en práctica. Exacto. Y eso es una palabra muy importante, porque vemos acá la palabra y me dice, sí, yo creo que yo voy a ser guardado en santidad y yo creo que voy a tener una mente santa, pero cuando el Padre te lo pone a poner en práctica, tú tienes que vivir todo lo que yo te he enseñado, o si has aprendido algo, ¿no? Sí. Porque no es que he aprendido y no. Llega uno a la casa A que Dios es amor, Dios es amor y Dios es misericordia. A que Él nos ama a todos. casa y somos diferentes. Exacto. Y mira que todas esas de las cosas que cada uno está diciendo es porque las ha vivido en algún momento. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tiene? Una persona con testimonio guarda su forma también de actuar. Guarda también su obediencia. ¿Sí? El testimonio es fe. Pone a prueba lo que realmente somos. Porque el Padre te lleva a decir, bueno, ahora quiero que usted, dice el pastor, llegará el día en que el Padre lo ponga usted un tablero, ¿sí? O la profesora lo pasa, venga, usted lo necesito acá en tablero, haga esto, a ver, para ver qué aprendió, ¿no? Todo lo que le he enseñado. Y uno, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué le digo? ¿Sí? Si todo lo que yo he aprendido no lo he vivido, ¿sí? Y ahí es muy, muy difícil. Entonces, otra característica de una persona con el Ruach HaKodesh es obediente a Yahweh. Obediencia. Los mandatos acá que están en la escritura, ¿qué son? ¿O para qué son?
para obedecerlos. ¿Y qué es la obediencia? Cumplirlos, sí. Actuar y cumplirlos. Y seguir. Un ejemplo, cuando la mamá le dice, venga ya a comer, no, ya voy, no, pero ya, pero yo quiero que lo haga ya, pues no está obedeciendo, ¿cierto? Pero otra característica de la obediencia es que no se queja, no cuestiona al hacer, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos cuestionado al padre? Del padre te dice, yo quiero que hagas esto y te vas para allá y punto, pero ya. Y uno, ay, o lo hago, pero yo no quería hacer esto, yo no quería estar acá, no, esto no es lo que yo quiero, yo me quería era para Melgar, ¿sí? Pero el padre dice, no, es que yo lo quiero acá. Y entonces, cuando nosotros hacemos, pero cuestionamos, no es una verdadera obediencia, ¿sí? No es algo que el padre diga, sí lo está haciendo, lo está cumpliendo, ve, porque él revisa y él examina lo profundo de tu corazón. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Sí? Vemos que cada una de estas cosas, y muchas más, pero también hay otra muy importante, y es que cuando tú tienes el Ruach HaKodesh, se empiezan a reflejar los frutos del Ruach HaKodesh, ¿sí? Cuando tú realmente dices que lo tienes, ¿cuáles son los frutos del Ruach? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Exacto. Vamos al primero. No les voy a poner más ejemplos. Vamos al primero. ¿Tú tienes amor? Yo lo amo a este porque me cae bien. Mal. Pero a este no lo amo porque es que es una porquería conmigo. Porque habló mal de mí, porque dijo esto y ya yo no, porque me mira mal, ya no lo amo. ¿Ese es el amor de Yeshua? ¿O para ustedes cuál es el amor de Yeshua? No tenemos comparación con... No hay comparación con nosotros. Uno no puede decir yo tengo el amor de Yeshua porque no. Es muy difícil tenerlo, pero no es imposible, ¿sí? Sí. Porque decía que el padre amaba a los que aún le pegaban latigazos. El padre no le importaba. Y si usted lo llegan acá a pegarle latigazos, ¿usted va a amar a esa persona? Ya con esa simple ya dudamos, no, Ya estamos no, fallando. no, ya es difícil ya. Sí. Entonces, cada una de esas cosas nos ayudan a aprender bastante. Y de decir, yo soy ese siervo que Yahweh realmente lo cree. O soy un siervo que va a la iglesia por cumplir y a veces ni siquiera va porque no tiene tiempo. Ahí están las fallas. O simplemente soy un siervo que se enfocó, simplemente está ahí sentado y no acciona, no actúo, no quiero más, no anhelo más de Yahweh, ¿sí? Ahí ya fallamos. Otra cosa, ¿tú reflejas paz? O cuando tú vas a algún lugar, ¿reflejas de la paz de Yeshua? Pero yo digo, hay momentos que sí está como concentradito. Y estaba uno viendo los errores, entonces uno como que, ya no se puede hacer estos errores, acá están como un poquito feos. Como digo yo, uno recibe esa mala actitud de las otras personas. Entonces uno es aplacar, no sabe que todos igual no se puede. Ya pues cuando uno tiene este conocimiento de todo este aprendizaje y enseñanza, Listo. ya uno tiene un conocimiento cómo actuar. Así. Entonces vemos que cuando uno, de pronto un ejemplo también, llegamos a un lugar, a la iglesia, llegamos a la iglesia y un hermano me hizo mala cara, no me saludó. Y uno ahí no, ya se tiró el día, Sí. ya me lo dañó, ya todo el día voy a estar bravo porque esa persona no me saludó y me hizo mala cara. Sí, así es. Y el padre a uno le dice, hombre, ¿cuántas veces a mí me rechazaron y yo lo seguí amando? ¿Sí? ¿O cuántas veces a ti te ha pasado y tú lo has hecho? Pero ¿cómo sería el accionar de una persona que tiene Ruach HaKodesh? Mantiene su paz, mantiene esa tranquilidad de decir, bueno, no me saludó, de pronto es por algo. Sí. O tal vez si le caigo, bueno, está bien. O sea, yo estoy en paz, yo no voy a dejar que me dañe tal vez este día. Pero no, una vez, no, ya. Y cada ratito usted se vuelve el de la mala cara. ¿Sí? Ya no es esa persona que está y se vuelve el de la mala cara. Entonces, vemos que cada una de las cosas, aunque nos lleva los frutos del Ruach HaKodesh,
Una también, ¿usted tiene gozo? Depende. Que tengamos en nuestro diario. Pero el padre dice, yo quiero que Hay usted... días está uno gozoso y otros días tiene como una noticia de alguien, ¿no? Entonces se pone uno como triste. Así de sencillo. Pero el padre te dice, yo te he entregado a ti el gozo, porque dice que le ha cambiado no solamente en alegría, en danza, es para que lo lleves en todo momento, para que lo reflejes aún a la persona que está triste. Tú reflejes ese gozo. ¿Y cómo lo hacemos? El pastor te dice que se vea en nuestras acciones, ¿sí? Que tú llegues y demuestres la alegría del Eterno y que esas personas que tal vez no conocen anhelen también ese gozo, ¿sí? Y ese gozo es en todo momento, ¿sí? Y ahí es como un versículo que está en Habacuc 3 del 17 al 18. ¿Qué dice? Yo creo que ya se lo saben, ¿cierto? Sí. Seguir. Y en las vides no haya fruto, ¿sí? Aunque no tenga nada, en todo eso yo me alegraré. ¿Por qué? Dice más adelante, porque yo tengo un Elohim y es el de mi salvación, el que me da todo, ¿sí? Entonces, es un ejemplo muy fácil también en la vida de Job, ¿sí? El Eterno le quitó todo, y tal vez el Eterno no te ha quitado todo, pero te ha quitado poquito a poquito. Le va a quitar a esta persona, me la llevo, ¿sí? Le va a quitar este trabajo, me lo llevo. Y uno, pero eso es todo para mí. Ahí ya fallamos como siervos, ¿no? Porque cuando en nuestro primer lugar está Yahweh, aunque vengan esas cosas, yo permanezco. Y aún así me alegraré, ¿sí? ¿Y tú te has alegrado en esos momentos? No sé, pero ¿cómo me está pidiendo que yo me alegre cuando tal vez se murió mi familiar? O tal vez miren la condición que estoy económicamente. Pero es que el Padre lo dice, ¿sí? Entonces, ¿has servido con todas esas características? ¿Cuántas características hemos hablado? 4. Y la quinta es todos los frutos del Rúa. Muchos más, ¿sí? Hoy solamente les di esas, pero hay muchísimas cosas más de una persona con el Rúa HaKodesh. ¿Y tú has servido con estas características? O cuando a ti te mandan a servir, así sea estar aquí. Uno dice, pero es que simplemente me mandaron a hacer oficio en la iglesia y yo quería ir a estar predicando. El Padre te dice, yo te lo voy a dar a su tiempo, yo lo voy a dar todo, ¿sí? Pero en las cosas más pequeñas, yo quiero ver tu servicio. Porque el Padre, ¿cómo va a entregar si tú no valoras? ¿Sí? O si tú no lo haces las cosas como realmente son, ¿sí? Entonces, les voy a hacer una pregunta y quiero que cada uno me conteste. Algo muy claro. Dígame sí o no. Y ya, ¿sí? ¿Tienes el Ruach HaKodesh? Sí, ¿cierto? Sí. Listo. Todos tenemos el Ruach HaKodesh. Sí, sí. Otra pregunta. Porque vemos que todo no lo tenemos. No somos perfectos, ¿sí? No. Pero estás intentando o estás perseverando para poder tenerlo. Sí. Para poder tenerlo todo. Sí, señora. Eso es lo que nuestra alma anhela y desea, Anhelamos. ¿sí? Entonces, vemos que esas eran las características de esos hombres que tenían que ser escogidos. No eran cualquiera. No hablando cualquiera como que tenían muchas propiedades o que hacían muchas cosas o que ayudaban, ¿sí? No eran cualquiera en el ámbito espiritual, ¿sí? En el reino de Yahweh no eran cualquiera. Entonces, vemos que la elección de los servidores pasaron por todos. No se trataba de una elección democrática, de decir, es este y ahí miramos. No. Todo el pueblo podía estar, todo el pueblo. ¿Sí? Porque supuestamente todo el pueblo era lleno del Ruach HaKodesh, ¿cierto? Y todos debían participar. Ahí el que elegía era Yahweh a través de los apóstoles. De decir, analicemos. Camilo, en su casa, sí, tiene Ruach HaKodesh, sí, también. Enseña la palabra, vive la palabra, tiene testimonio. No se cansa de perseverar. Y ama servir. Ese es uno, ¿sí? Y anhelamos que cuando el Eterno venga por segunda vez,
cuando Él escoja a sus elegidos, pueda decir todo eso de nosotros, ¿sí? Porque tal vez lo dejamos para ese tiempo. Ah, no, sí, los hechos, sí, muy bonito. Muy bonito los siervos que el Padre tenía, sí, muy bonito. Pero ¿tú quieres ser ese siervo? ¿Y si lo has anhelado? Entonces, vemos que el Eterno elegía por su comportamiento, cómo tomaba las decisiones, si era apresurado, si era sabio, porque para esas tareas se debía ser sabio. Y volvemos, ¿cuáles eran las tareas que ellos tenían que cumplir? Servir a las mesas. Servir a las mesas, cuidar a las viudas, cuidar a los huérfanos. ¿Eso es una tarea fácil? No, porque estamos cuidando almas del Eterno, ¿sí? Entonces, ¿para eso se necesitaba sabiduría? Claro que sí. ¿Fe? Claro. ¿Amor? La principal. ¿Sí? Entonces, si no, tú no tenías amor por esas personas, pues ¿cómo lo ibas a hacer? ¿Cómo le ibas a decir? Ay, no, que se muera de hambre. No, es algo muy claro. Y entonces, si lo pasamos a este tiempo, una persona necesita, tal vez una persona no pudo pagar lo del Shabbat, ¿sí? No pude. Y si usted tiene la posibilidad, ¿qué hace? Que brinda. ¿Sí? Le brinda. Hay un ejercicio que nos hizo un siervo del Eterno, y todos vamos a tener las manos así, abiertas, las manos abiertas. Imaginemos que acá llega una persona que necesita de amor, que necesita que tú le implantes el Ruach HaKodesh. ¿Tú qué le vas a hacer? ¿Esto o esto? No, mejor no. No, porque es que lo que pasa es que yo también necesito. ¿O le vas a hacer esto? ¿Sí? ¿En qué posición estamos en este momento? En el que cualquier persona, si sea la peor persona que te caiga mal, dice, no, está pasando en dificultad, yo tengo el amor, yo tengo el Ruach, pues yo le voy a impartir de lo que yo tengo, ¿sí? Entonces, vemos que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en la vida de una persona, lo cambia todo, ¿sí? Cuando tú llegaste a los caminos del Eterno, ¿seguiste igual? ¿O en ti cambió todo? No, sí hemos cambiado muchas cosas. Hemos cambiado muchas cosas. Y simplemente por el hecho de reconocer que hay un Elohim, de saber, de que nos instruye por medio de su palabra y nos enseña a ser siervos agradables para Él, ¿sí? En el solo hecho que también sabemos quién nos está proveyendo, quién nos está dando. En nosotros, todo cambió en nosotros. El hecho de que el Padre te dio una esperanza de salvación, de vida eterna, de que si tú la cuidas, vas a tener recompensa. Y como lo veníamos hablando al principio de la enseñanza, en la introducción, decíamos que si tú eres fiel en lo poco, Yahweh te va a recompensar mucho, ¿sí? Y así Él lo hizo con cada uno de sus siervos. Él los llevó a niveles mayores, Y a cada uno de estos siervos, tal vez no tenían posiciones, tal vez no eran así los más expertos en la palabra, pero tenían del Ruach HaKodesh. Y cuando uno tiene Ruach HaKodesh, tiene conocimiento, tiene entendimiento. El conocimiento con sabiduría. De que tú sabes, pero le enseñas a otros. De que no te lo quedas para ti, sino que lo enseñas y lo impartes a otros. Eso es lo que el Padre quería a través de estos 7 siervos y elegidos, ¿sí? Entonces, ellos debían tener una reputación clara y ser personas fieles de la verdad de Yahweh. Decir, no, pues yo no puedo escoger una persona que llegó a los caminos del Eterno, 2 meses después se fue. Después, 2 meses después, llegó otra vez, pero después se fue y después volvió a llegar, pero acá está. ¿Qué podemos encomendarle algo a esa persona? No es confiable. Lo importante es que sea una persona fiel, una persona que se mantenga, una persona que dice que una reputación, ¿y qué es una reputación? No tengan de qué hablar. Exacto. O que lo que ellos hablen de usted sea de bendición. O sea, no, él es esto, excelente. Entonces, si tú sales y vamos acá, y una reputación es que las personas del pueblo también le decían, sí, él es una persona apta para eso. ¿Sí? Pero si te dicen, no, pues esa es una persona, no, mejor yo no pongo encomendada a las viudas a esa persona. Exacto. Entonces, cada una de esas cosas debemos tenerlas claras. ¿Tú tienes una buena reputación?
O un poquito. Un poquito. Como todo ser humano tenemos muchas fallas. Ah, claro que sí, se está construyendo. Entonces, vamos a ir al versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Listo. Así como lo veníamos hablando. ¿Para qué era lo que los discípulos estaban haciendo? No para ay no, deshagámonos de las vidas, pongámosle la responsabilidad a otros. De que ya no, ay no, o como que me cargue y ya me cansé. No, porque ellos tenían amor, ellos tenían el Ruach HaKodesh. Era porque ellos también, el Eterno les había demandado también a estudiar de la palabra y a implantarles de la palabra a la comunidad. ¿Sí? Y eso es lo que el Padre está haciendo con nuestros pastores. ¿Sí? Ellos son los que imparten de la comunidad, ellos hacen de todo, ¿sí? Ellos hacen, la función de ellos es son íntegros, en todo sirven. Pero ¿a quién mandó? A elegidos, a siervos, para que construyeran y ayudaran. Ahí vemos que los apóstoles no podían todo, no lo podían hacer todo, ¿sí? Por eso el Eterno mandó siervos. Por eso es que tú nunca puedes decir yo lo puedo todo, yo solo puedo. A mí nadie me tiene que ayudar porque yo todo lo puedo hacer, ¿sí? Porque el Eterno manda ayuda. Y en algún momento tú te vas a cansar y van a decir, no, ya no puedo más, tome usted. ¿Sí? Vamos al versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Ruach HaKodesh, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vemos que cuando un siervo del Eterno toma decisiones sabias, el pueblo lo acepta de una buena manera, ¿cierto? Dice que la propuesta tuvo aprobación de toda la congregación, ¿sí? Porque sabía que era necesario. Entonces, vemos que eligen primero, y eso es lo que les hablaba de este personaje. ¿A quién eligieron primero? A Esteban. ¿Y Esteban quién era? El varón lleno de fe. Un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Él tenía los requisitos? Claro, y muchos, y muy bien, ¿sí? Y vemos que el Eterno los describe acá, la palabra lo describe con un nombre de fe, y esta palabra se le describe como creer. En el hebreo fe se deriva la misma palabra de verdad, y él estaba creyendo en la verdad de Yahweh, ¿sí? Entonces, estas personas a quienes estaban eligiendo serían encabezadas por Esteban. Él sería como su líder, por decirlo así, para que todas las labores se cumplieran, ¿sí? Un hombre lleno de fe y de qué? Del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Vemos que el Ruach HaKodesh es un espíritu de verdad, y cuando tenemos el espíritu de verdad, ¿qué tenemos? La palabra. ¿Qué más tenemos? No se distraigan por Tenemos eso. nuestra fe. Les vuelvo a repetir la pregunta. Ok. Cuando tenemos el espíritu de verdad, cuando tenemos el Ruach HaKodesh, ¿sí? Tenemos un espíritu de verdad. ¿Y qué pasa cuando tenemos ese espíritu de verdad? Nos sentimos confiados de que Algo muy importante decía mi papá, la palabra, porque la palabra es verdad, protegidos. ¿sí? Entonces ellos, y Esteban iba a dirigirlos por sus propios deseos carnales, o por lo que él pensara, yo creo que esto sí está bien, o por su propio conocimiento, o por qué, por el espíritu de verdad, por la palabra, ¿sí? Entonces, cuando tenemos nosotros la palabra, tenemos el poder de Yahweh, ¿sí? Y vemos que más adelante la Biblia nos llama a estos siervos, a estos colaboradores, diáconos. O en el título decían, ¿cómo decía el título en tu versión? Sí, de su papá decía, creo que varones, siervos. De diáconos, ¿listo? Entonces, vemos que la palabra viene del griego diaco, D-I-A-K-O, diaco, que se usaba para describir a la persona que ayuda y hace
los mandados o las encomiendas del Eterno. Y vemos que aún para los diáconos lo vemos en otra palabra. ¿Ustedes habían escuchado esa palabra? Diácono. Sí, tal vez. Algunos. Vamos a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3 del 8 al 13. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe, que ahora ha sido revelado, a vivir con la conciencia limpia, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Algo muy importante que dice ahí, que los diáconos tenían que ser sinceros con el dinero. ¿Y de dónde era que sacaban el dinero para las viudas y los huérfanos? De las ofrendas que el pueblo daba. De las ofrendas que el pueblo daba. Cada 3 años. Entonces, ¿el pueblo o a ustedes les gustaría que ustedes los engañaran? Dice, pues no, porque yo quiero todo justo, ¿cierto? Quiero que todo se me dé como lo dice la escritura o como lo dice las leyes. Ahorita nos están dando el gobierno todo justo, pues no, ¿cierto? Entonces, vemos que una persona para ser diácono o para ser llamada diácono tenía que ser todo lo que dice 1 Timoteo 3 del 8 al 13, ¿sí? Y si quiere subraye y diga, yo voy a ser este diácono escogido para allá, o pues si es lo que usted anhela, ¿no? Y eso es lo que cada uno de nosotros anhelamos. El diácono debía ser una persona confiable. ¿Tú eres una persona confiable? Para los hombres, de pronto. O para los hombres uno dice, pues sí, claro, yo soy honesto. Pero para el Eterno, ¿tú eres una persona confiable para Yahweh? Él te puede entregar y tú no lo vas a malgastar o lo vas a desperdiciar. Entonces, vemos que no solo el número... La colaboración de los siervos o diáconos ayudó a que a los apóstoles pudieran dedicarse a enseñar y a discipular, ¿sí? Pudieron dedicarse a sus labores primeramente llamadas, ¿sí? Vamos a pasar al versículo 7. De hecho, sí. ¿Qué dice? Así que el mensaje de Yahweh siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Okay. Vemos que dice en el versículo 7 que la palabra del Eterno crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Por qué? ¿Por qué acción? Porque le dieron el orden principal a la comunidad y era de, primero, no descuidar la oración y la escritura, que eso hacía que muchas personas, así como leíamos o estudiamos anteriormente, muchas personas se convertían a través de la escritura y de la enseñanza que daban los apóstoles. Y pues se podía mantener la prioridad, que era la oración y la escritura. Y yo les pregunto, ¿una quejilá puede florecer o puede multiplicarse sin la palabra? ¿O sin la oración? ¿O sin el ayuno de cada uno de sus siervos que están clamando para que vengan esas personas acá? Pues no, ¿sí? No se les muestra como... Y algo que decía muy importante y una palabra que decía mi mamá era que se organizaron como realmente es, ¿sí? 2 puntos de decir, ellos hacen esto, ellos hacen esto, ellos hacen eso. Y cuando todo como que se hace conforme a la voluntad del Eterno, pues todo sale bien. Y se ve el fruto, ¿sí? Entonces, y acá vemos muy claro cómo era el título que les decía yo al principio de la enseñanza. Organización de la comunidad de los creyentes. La organización de la comunidad de los creyentes. ¿Ustedes son creyentes? Claro. Entonces, ¿qué el Padre necesitaba hacer por medio de los discípulos? Organizar a toda la comunidad para que todos recibieran lo que era justo, para que todos hicieran sus labores y así todo caminara bien, ¿sí? Entonces, vamos a ir, bueno, ya vemos hasta aquí y vemos que dice que no solamente creció el número de creyentes, sino también de discípulos. Es decir, que los discípulos, los que dejaban todo para seguir a los apóstoles, ¿sí?
Lo más sorprendente es que entre ellos se añadieron levitas, ¿sí? Entre ellos se añadieron levitas, iba creciendo más la comunidad. ¿Por qué? Porque todos estaban haciendo a su orden, porque todos estaban dando su mejor esfuerzo para hacer las cosas bien, para la comunidad. Entonces, vamos a ver el versículo 8 de Hechos 6. ¿Y qué título dice ahí en su escritura? Arresto de Esteban. Arresto de Esteban. Listo. ¿Qué dice el versículo 8? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Listo. Vemos que antes nos hablaba en el versículo 5 que Esteban era un hombre ¿qué? Lleno de poder y de fe. Y de fe. Listo. Y acá nos dice otras características. Lleno de gracia y de poder, hacía grandes maravillas y señales entre el pueblo. ¿Sí? Entonces, por la fe viene la unción del Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas. Así como lo es Esteban, lo que sucede es que aquí los apóstoles están enseñando la verdad. Ellos están trayendo la revelación del Ruach HaKodesh, la revelación del Eterno, y esta revelación es conformada delante del pueblo. Entonces, que dice que lo que distinguía no eran simplemente sus habilidades naturales, lo que podía hacer naturalmente. Su ventaja comparativa es que estaba lleno de la fe y del Ruach, debido a que esto lo usó poderosamente el Eterno, haciendo milagros a través de él. Si se recuerdan lo que hablábamos al principio de la enseñanza, era que este personaje, Esteban, decía que las personas, si tú valorabas el puesto en donde tú estás, el Padre utilizaba siervos llenos del Ruach HaKodesh para mandarlos a hacer grandes cosas durante muchos años o durante solamente un tiempo. ¿Sí? Vemos personas en la escritura que duraron muchos años haciendo la voluntad del Eterno y haciendo maravillas en su pueblo, y vemos otras que simplemente por un tiempo, pero fueron de mucha bendición. ¿Sí? Entonces Esteban era uno de ellos, escogido entre los hombres para llevar el evangelio y llevar las maravillas del Eterno. Y vemos que él no simplemente era identificado por sus habilidades naturales, sino que era identificado porque él tenía fe y el Ruach HaKodesh. Y vemos que se repite varias veces que él tenía fe y Ruach HaKodesh, fe y Ruach HaKodesh, sabiduría y todo. Eso es lo principal que tiene que tener un siervo del Eterno, ¿sí? Para poder ser utilizado. Porque muchas veces decimos, pero el Eterno no me está utilizando. No es porque el Eterno no te mire, porque el Eterno sí te mira. Tal vez es porque te falta un poquito más. Te falta creer un poquito más. O te falta avanzar en lo que el Padre te ha entregado a ti hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, Esteban comenzó a hacer una diferencia y ello atrajo el antagonismo de algunos. Y entonces vemos que vamos a ir al versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Sirente, de Alejandría, de Fínica y de Asia, disputando por Esteban. Listo. Ahí en el principio decía, entonces se levantaron unos hombres de la llamada sinagoga de los libertos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué era esa sinagoga. La sinagoga de los libertos era un lugar donde se reunían los judíos que habían caído como esclavos de los romanos en el tiempo de la invasión romana en Judea. Vemos hasta ahí que los que se levantaron en contra de Esteban eran los que pertenecían a la sinagoga de los libertos, ¿cierto? Y conforme a lo que es esta sinagoga, o quienes se reunían allá, no eran cualquiera. Eran aquellos que se iban en contra de todo lo que hacía Esteban. ¿Y qué hacía Esteban? Predicaba, hablaba de la verdad, ¿sí? Enseñaba, hacía milagros, ¿sí? Entonces, pero muchos de ellos habían sido puestos en libertad y se había establecido en las provincias romanas. Aparentemente, la mayoría de estos esclavos provenían del Cirene, Libia, Alejandría, Egipto, que es Egipto, Cilicia, sur de Turquía,
y Asia Menor el resto de Turquía. Provenían de esos lugares, como lo decía Hechos 6. Pero algunos de ellos habían regresado a la tierra prometida. Sin embargo, por no ser originarios de Israel, no eran socialmente aceptados como los nativos. Pero muchos de ellos trataban de vivir en judaísmo más ortodoxo que los demás para probar que eran judíos fieles. Los judíos, o actualmente, ¿quiénes son los judíos? ¿Los judíos han aceptado a Yeshua? Por eso dice que algunos de ellos se volvieron a la tierra prometida. O sea, salieron de eso y se volvieron creyentes. Pero otros no. Y otros, ¿qué querían ser? Vivir un judaísmo más ortodoxo. Y los que no habían aceptado a Yeshua, pues iban en contra de todo lo que él hacía. ¿Sí? De todo lo que de Esteban hacía. ¿Sí? Estos judíos libertos argumentaban con los apóstoles cuestionándoles de doctrina. Sí, porque ellos saben mucho de escritura y de Torah, pero la viven, no. Son religiosos y aparentes. Son religiosos, ¿sí? ¿Y qué estaban haciendo? Argumentando a los apóstoles sobre la doctrina. Eso no es verdad, eso no es así. ¿Usted qué le está enseñando a su pueblo? ¿Sí? Pero con la sabiduría, ¿qué era la sabiduría? Ahí sí ustedes anotaron. ¿Qué era la sabiduría? ¿Qué hace una persona con sabiduría? Es prudente. Esa es una, es prudente. ¿Qué otra cosa? Obedece. Es humilde. Sí, es humilde. Guarda su mente. Sí. No toma decisiones apresuradas. No toma decisiones apresuradas. Y el Eterno ahí le entregó, porque el Padre entrega sabiduría, pero en algunos momentos más que otros momentos. ¿Sí? Ahí el Padre entregó la sabiduría máxima, el nivel mayor de sabiduría, para que Esteban pudiera actuar como era correcto, ¿sí? Y con él, mira que dice algo muy importante acá, y dice que Yahweh le entregó esa sabiduría a Esteban, pero ¿qué él hizo con esa sabiduría? Él les ganaba en los argumentos. Todos los judíos, hablándole de argumentos y diciéndoles que no, que eso no era así, que no sé qué, pero ¿por qué? Y así. ¿Y con qué pudo salir de eso Esteban? Con la sabiduría ya. Sí, porque si no hubiera caído también en la misma necedad de ellos. Y algo que les venía diciendo antes, y algo que dijo don José, era que la sabiduría quitaba toda duda. ¿Sí? Vence la duda. Entonces, vemos que si Esteban no hubiera tenido ahí la sabiduría del Eterno, pues dicen, no, pues sí, ¿no? No, va a tocar cambiar todo eso, ya no creo en eso, ya no creo en... Y ya, pues ya quedó como descalificado entre los 7 elegidos. ¿Sí? Ya no era apto para eso. Pero él no lo hizo así. Vemos que era un siervo de gran calidad. Era un siervo muy amado por Yahweh y que el Eterno lo utilizaba en gran manera. Entonces, les hago una pregunta. ¿Tienes la valentía suficiente para enfrentar tal vez a esos judíos o esas personas que vienen contra ti? Tienes la valentía. Y para uno poder... Para enfrentar. Exacto. Y para poder uno tener esa valentía tiene que tener identidad. Si tú dices mi identidad es como hijo de Yahweh, pueblo de Israel, linaje escogido, adquirido por Yeshua, un especial tesoro, pues tú no te vas a dejar mover por eso. Y la verdad del Eterno va a vencer todos esos argumentos. Y eso es lo que hizo ahí Esteban. ¿Sí? Él dice que Esteban estaba predicando la palabra del Eterno con valentía, porque no cualquiera se enfrenta a hacer eso. ¿Sí? No cualquiera va a decir, yo a usted porque más adelante vamos a decir que decía, yo a usted le dije que no dijera nada, de que no predicara de la palabra de Dios, de su Dios. Usted no me hizo caso. ¿Sí? O como que yo ya le había advertido y usted no lo hizo. Mucha valentía de decir, yo lo voy a seguir haciendo. ¿Y qué pasó bueno, en todo eso, o por Esteban tomar esas decisiones? ¿Cómo era el título del versículo 8? Lo arrestaron. Y cuando uno se pone en la posición de Esteban de decir,
yo voy a predicar a pesar de venga lo que venga, a pesar de que me maten, pero por el Eterno lo hago todo. ¿Tú lo harías? ¿No? Que te arrestaran y te dieran latigazos hasta morir. Resistir. Pero Esteban lo hizo era porque él sabía lo que iba a obtener en la vida eterna, ¿sí? Que iba a tener su salvación, y era lo más importante. Él sabía para dónde iba si él hacía todas esas cosas. Vamos al versículo 11. ¿Qué dice? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Yahweh. Listo. Aunque la verdad le llegó a los hombros, ellos lo desecharon, ellos no hablaron por eso la verdad, ni por eso la sinceridad. Entonces, se los voy a leer en esta versión, en versículo 11. Entonces sobornaron a uno de los hombres para que dijeran, nosotros lo oímos hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Elohim. ¿Qué estaba pasando ahí? Cada uno de esos hombres, de esos judíos, sobornaron a un hombre, ¿sí? A unos hombres para que dijeran, nosotros los oímos hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Elohim. O sea, nosotros oímos a Esteban haciendo eso, ¿sí? Vaya usted, dígalo. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Dice que cuando un siervo del Eterno, o cuando es un hijo de Yahweh y está haciendo lo que es correcto, el Eterno peleará por él y estará con él, ¿sí? Pero dice que acá querían ir en contra de Esteban diciendo mentiras o blasfemando de su nombre, ¿sí? Y vamos a ir al verso 12. Se los voy a leer en esta versión. De esa manera alborotaron al pueblo. ¿Qué hicieron con el pueblo? Alborotaron. Y a los ancianos y a los escribas, los cuales se les echaron encima, lo agarraron y se los llevaron al Sanedrín. ¿Sí? Entonces, vemos que dentro del pueblo de Yahweh, dice que alborotaron entre el pueblo, y mira que desde esto, cuando hay mentira y cuando hay mentira contra los hijos de Yahweh, acá viene ¿qué? En contra, iban a ir en contra de Esteban, iban a hacer, aunque el pueblo fuera en contra de Esteban, porque iban a decir, no, pues usted está hablando mal sobre las palabras que dijo Moisés y contra Elohim, no, pues tenemos que llevarlo para que lo encarcelen, eso no se puede hacer, ¿sí? Y vemos que pasó todo esto. Y vamos a ir al versículo 13. Espérate un segundito antes de seguir ahí. Dice esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley. Cuando se supone que, cuando se habla de la persona, en la Torah dice que maestros de la ley o los ancianos, ¿sí? Se refiere a las personas también que tienen conocimiento. Pero ese conocimiento en estos maestros y estos ancianos les faltaba una cosa, y era lo que tenía Esteban, y era el Ruach HaKodesh, el Ruach de Yahweh, porque si ellos hubieran tenido el Ruach HaKodesh, no le habían hecho eso a Esteban. Exacto. Entonces, el conocer mucho de la escritura no quiere decir nada. Aquí es más el poder del Ruach HaKodesh, actuar sabiamente, y ahí sí entra la escritura, porque se supone que la escritura no es para contender, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros como siervos tenemos el Ruach HaKodesh y el punto que tú exponías ahorita, de que si nos teníamos que enfrentar a un judío ortodoxo, ¿tú cómo actuarías? ¿Sacarías la escritura para contender? ¿O la palabra nos dice que ella misma no se utiliza para contender? Entonces, si tú tienes el poder del Ruach HaKodesh, pues sin necesidad de actuar con la escritura, sin necesidad de sacar la escritura, tú puedes llevar a esa otra persona a que está en una condición, o a ver la condición de esa persona humanamente, ¿sí? ¿Con qué? Simplemente con
con las cosas de que ellos tenían que mostrar de estos 7. ¿Cuál era la forma en que ellos tenían que mostrar estos 7? Les mostraban que tenían que ser llenos del Ruach HaKodesh, que sean irreprensibles, llenos de sabiduría. Entonces, así mismo se confronta a esa persona. Entonces, ¿tú qué haces con tu diario vivir? ¿Tú cómo te muestras? ¿Tú qué reflejas lo que tú decías? ¿Tú qué reflejas de Dios? Entonces, maestros y ancianos que tenían que tener el poder de Dios, no lo tenían solo letra. Así es. Y vemos que todos los que dicen tener al Ruach HaKodesh, no todos lo tienen, ¿sí? Y simplemente así como lo decía mi papá, con el hecho de ellos no lo hubieran hecho. Si ellos realmente tuvieran al Ruach HaKodesh, no lo hubieran hecho. Por eso es que, como lo hablábamos antes, Esteban marcaba mucho la diferencia en ese pueblo. Porque él era el ejemplo a seguir, ¿sí? Para todos los creyentes. Entonces, y aún también lo podemos ver devolviéndonos al versículo 10, que dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que él hablaba, ¿sí? Entonces, vamos a ver el versículo 13, y dice, los voy a leer en esta versión. Allí presentaron testigos falsos. ¿Testigos qué? Falsos. O sea, que todo lo que ellos iban a decir era falso, iba a ser mentira. Que dijeron, este hombre no deja de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la Torá. ¿Sí? Vemos que todos los que estaban allí, y ellos estaban bajo el dominio, por decirlo así, de los judíos, ¿sí? Entonces, vemos que supuestamente ellos creían en la Torá y creían en Yeshua, y ellos van a decir, bueno, pues eso no se puede hacer, o hablar mal del lugar, o hablar mal contra la Torá. Entonces, vemos que aún estas personas que antes como que las estaban sobornando de decir, vaya, dígalo. ¿Qué hicieron? Pues lo hicieron. Se dejaron vender, ¿sí? Entonces, para nuestra vida un ejemplo, si usted le dicen, vaya, hable mal de Dios o deje de creer en él, usted lo va a hacer. Simplemente para como que no lo maten. No, porque si digo que sí, pues me van a matar. ¿Sí? Entonces, vamos al 14. Pues nosotros lo hemos oído decir que Yahoshua, el Nazareno, va a destruir este lugar y a cambiar las instrucciones que nos legó Moisés. Entonces, vemos que todo se trataba de intentar sus objetivos, y cada una de las cosas finales, pues todo lo que decían de Esteban era mentira. Porque ustedes creen que un hombre lleno de Ruach HaKodesh va a poder hacer eso. No. Pero esas personas eran tan ciegas, ni siquiera tenían, tenían mucho conocimiento, pero ni siquiera tenían sabiduría de poder distinguir, no, pero es que él es un ejemplo, vea todo lo que ha hecho, no. Simplemente para que dejaran de hablar de Yahweh, ¿sí? De la verdad, porque todos se lo querían ocultar al pueblo, ¿sí? Aún como lo están haciendo acá. Una enseñanza que dábamos con Camilo, y era que cómo los seres híbridos iban a atacar a la tierra, ¿sí? Y lo primero, con sus gobernantes, para que como todo el país, o todas las personas que estaban como por decirlo así, como los individuos que no tenían nada con defenderse, pues mintieran, ¿sí? Porque todo el gobierno es mentira, todo lo que dicen pues no es verdad. Pero pues acá pasaba algo parecido. Y vamos a ir al 15. Y dice, y cuando fijaron la vista en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un mensajero. Y vemos que aún así el padre le decía, mire lo que realmente es él, ¿sí? Y en el versículo 10 que decía, no se podían contener, los judíos no se podían contener contra la sabiduría y con el espíritu con el que hablaba. Entonces, si no me puedo meter por ahí, me voy a meter por otro lado, ¿sí? Lo voy a hacer que lo arresten. Entonces, vemos que dice que cuando fijaron la vista en él, vieron como el rostro de un mensajero. O algunos dicen como el rostro de un ángel, en algunas versiones. Y un ángel es un mensajero, ¿sí? ¿Nosotros somos ángeles? Claro, porque somos mensajeros para llevar la palabra del Eterno. Así es. Entonces,
dice que en ángel significa enviado. Y vemos que Esteban era un enviado, era un mensajero, ¿sí? Que tenía un mensaje y una tarea muy importante que compartir al pueblo. Y uno dice, pero ¿cómo lo va a compartir con él estando en la cárcel? ¿Sí? Pues eso era lo que querían los judíos, ¿sí? Entonces, Esteban tenía una gran misión. Y en todo este capítulo pudimos ver lo que el Eterno quiso hacer con Esteban, porque ahí la tarea de Esteban no se acaba, sigue en los otros capítulos. Pero antes de eso también vemos sobre si tú realmente quieres ser ese. ¿Qué significa diácono? Es un servidor, ¿sí? Entonces, si tú realmente quieres ese servidor, pon en práctica todo lo que el Eterno enseña, ¿sí? Porque toda la palabra son instrucciones. Toda la palabra es para que el ser humano cambie, ¿sí? Y el Padre hoy como que abre los ojos y dice, mira lo que tal vez tú estás fallando, yo quiero que mejores. Porque si quieres que te dé más así como se lo dio a Esteban, así que lleguen a un lugar donde hay oscuridad, como lo decía la señora Ligia antes, que tú seas luz en medio de la oscuridad, que llegaron allá en medio de esa oscuridad, pero aún así ellos pudieron ver un mensajero, un enviado, y que esa luz brilla en tu vida. Si tú eres fiel a lo que Yahweh te ha llamado, ese debe ser el fundamento, y ese es el fundamento de una vida eterna en bendición. Cuando tú cumples la palabra, cuando tú aceptas lo que el Padre te ha enviado, tu vida va a ser de bendición, así como fue la de Esteban, ¿no? Que al principio no fue fácil porque de una lo arrestaron, ¿sí? De una para la cárcel, de una empezaron a blasfemar, pues eso les decían mucho antes en la enseñanza. Ustedes, si alguien habla mal de ustedes o su familia habla mal de ustedes, ¿cómo se van a comportar? Y Esteban nunca dejó al Eterno a un lado, ¿sí? Y todo lo que hablábamos antes te escribe a ti. Ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos en ese camino y estamos perseverando para eso. Cuando haces esto no hay mejor experiencia porque sentirás ese gozo de Yahweh. En el mundo tal vez no entenderá ese gozo, pero sí se darán cuenta de esa paz. Esa paz que ellos anhelarán tener de ti. Digan, no, porque soy una persona muy chismosa, yo no quiero ser chismosa. O sino que ya no es una persona de bendición, es una persona intachable. Yo no sé qué está pasando, pero algo en ella cambió. O no le han dicho que cuando usted llegó al camino es diferente. O ya no es igual. ¿O qué está haciendo? ¿A qué hechicero está yendo? ¿Para qué le está haciendo? No sé qué le está... Y mira que dice que el mundo no lo va a entender, ¿sí? Pero les va a permitir Yahweh ver lo que hay en ti. Así como lo hizo en Esteban. Que si tú reflejas esa luz y si anhelas hacerlo, las personas así no conozcan del Eterno se van a dar cuenta. Y así es como Esteban quería ganar almas para Yahweh. Porque esa era su principal motivación. Su principal objetivo, ganar almas. ¿Sí? Y cuando caminas en obediencia, eso es lo mejor que podemos hacer. Porque nuestra vida va a acabar en bendición. ¿Sí? Y a pesar de las falsas acusaciones, Esteban no perdió nunca la compostura, sino que estaba en paz. Ahí no vemos y Esteban estaba desesperado en salir corriendo de ahí. Esteban estaba inquieto porque no sabía qué hacer. Esteban sabía, decía, yo estoy con mi padre, yo estoy diciendo la verdad, yo estoy tranquilo, yo no me voy a poner a contender, algo como lo decía mi papá. Él no se puso a contender con las personas o los judíos que llegaron allá a cuestionarlo, sino que, ¿qué hizo? Habló con sabiduría, habló con esa sabiduría y no se puso a pelear. No se puso a pelear con gente. No, que usted también está fallando. Eso no es verdad. No. Él lo hizo con sabiduría. Y vemos que él estaba en paz aún en estos momentos, ¿sí? Y si en este momento tal vez te está pasando algo así y tú no estás en paz, ¿en dónde está el Yahweh de Shalom, que entrega sus frutos a cada uno de nosotros? Y como él tenía el Ruach HaKodesh, el Eterno le entregó todos sus frutos. Él tenía el amor, porque si no fuera por amor, él no estaría ahí.
No, yo para que me arresten, para que me maten, yo no voy a hacer eso. Pero él tenía el amor y la compasión. ¿Tú tienes compasión por las almas? ¿O simplemente nos conformamos con las que estamos acá? Eso ni con las que estamos acá a veces nos aguantamos, ¿no? Y eso que somos poquitos. Y lo que el Padre ha venido durante todo este tiempo enseñándonos, el amor, ¿sí? La compasión. Tenga compasión. Si está mal, pues ayúdelo. ¿Usted qué hace? ¿O se queda mirándolo? ¿No? Entonces, le damos gracias al Eterno por su escritura, por su palabra, porque en cada momento